Capítulo 36. Mente contra mente. Hace 3 años, Saffron City se asoció con un nombre diferente, un gimnasio diferente y un líder de gimnasio diferente. Durante décadas, el gimnasio tipo Figuting, creado por primera vez por el líder del gimnasio Marcus hace unos 100 años, puso a prueba el temple de los aspirantes a la conferencia que estaban en camino de desafiar la conferencia de la Liga Índigo. En aquellos días, el gimnasio de la ciudad de Saffron ocupaba el puesto número 2, solo superado por el infame gimnasio Cinnabar dirigido por el misterioso y esquivo maestro del fuego Blaine, en términos de nivel de dificultad para un aspirante promedio. Después de todo, había una razón por la cual la mayoría de las personas tendían a evitar el gimnasio Saffron y, en su lugar, elegían probar suerte con opciones alternativas. Luego, hace aproximadamente 16 años, Alfred Marville, un renombrado psíquico y residente de Saffron City, tuvo una hija, Sabrina, una joven que desde su período infantil demostró una alta propensión hacia las habilidades psíquicas. Con el tiempo, sus habilidades abarcaron aportación, clarividencia, telepatía, telequinesis, psicometría y levitación. Cuando cumplió 9 años, Sabrina demostró habilidades suficientes para igualar a una cadabra recién evolucionada, y había comenzado a demostrar afinidades hacia los poderes por los que la línea Abra era famosa. A la edad de 12 años, ya estaba clasificada como una de las psíquicas humanas más poderosas del mundo, si no la más poderosa. Fue entonces cuando las cosas se pusieron mucho más interesantes. En algún momento antes de su 13º cumpleaños, Sabrina se registró como aspirante a la siempre grande conferencia de Oen, creando otro récord mundial al adquirir las 8 insignias necesarias en un plazo de exactamente 21 días, justo a tiempo para enviar su nombre para la conferencia celebrada ese mismo año. Luego derrotó a todos y cada uno de los oponentes en la conferencia, usando los mismos 6 Pokémon psíquicos bajo su mando, y finalmente se convirtió en la ganadora de la Evergrande League. Luego, regresó a Kanto y, usando su condición de entrenadora de élite, desafió a los Elite Four de Kanto, una familia que en aquel entonces estaba compuesta por la maestra de hielo Lorelei, la maestra fantasma Agatha, el maestro de lucha Bruno y el maestro del fuego Blaine. En una serie de batallas rápidas y decisivas, Sabrina derrotó a Blaine, Lorelei y Bruno, exactamente en ese orden, antes de encontrar su rival en Agatha, a la que sucumbió y, por primera vez en su vida, probó la derrota. Así fue como Sabrina terminó ganando la posición del segundo Elite Four, lo que provocó que Blaine, el entonces cuarto Elite Four, perdiera su posición mientras Bruno y Lorelei eran degradados de su segunda y tercera posición a la tercera y cuarta respectivamente. Un mes después, Sabrina Marville caminó hasta el infame gimnasio tipo lucha, entonces dirigido por el líder del gimnasio Anthony, un descendiente de Marcus, desafiándolo a una batalla con el futuro del gimnasio en juego. Si Anthony pudiera derrotarla, ella renunciaría a su propia posición como Elite Four. Por el contrario, si ella ganara, Anthony tendría que cerrar su gimnasio para siempre. 3 minutos. 3 minutos fue todo lo que tomó para humillar por completo a la líder del gimnasio tipo lucha, cuando Sabrina salió, con la posición de nueva líder del gimnasio de Saffron City, otra muesca en su cinturón. El otrora poderoso gimnasio de lucha ahora quedó reducido a un simple dojo, ya que Sabrina Marville se estableció como la nueva líder del gimnasio de tipo psíquico de Saffron City. En la actualidad, Ash Ketchum entró en el espacioso gimnasio de la ciudad de Saffron, un edificio que incorporaba un caldo de cultivo para habilidades psíquicas para aquellos con el talento genético, un campo de batalla de gimnasio estándar para aceptar solicitudes de desafíos de los aspirantes a la conferencia y una oficina igualmente grande y espaciosa para asuntos relacionados con el nivel Elite Four. Todo el complejo fue construido en forma piramidal, con el vértice transformado en una cruz, con casi la totalidad de los negocios de Elite Four llevados a cabo en los pisos superiores. El edificio tenía 3 entradas, cada una limitada a la naturaleza del negocio. Los aspirantes a la liga ingresaron por la puerta 2, mientras que la puerta 1 fue utilizada por los aprendices psíquicos instruidos por la propia Sabrina. Conociendo el alto nivel de tráfico con el que se enfrentaba el gimnasio Saffron de forma regular, con la posición de Sabrina como instructora y Elite Four, era algo difícil para un aspirante conseguir que su solicitud de desafío fuera aceptada el mismo día, especialmente si dicho aspirante lo deseaba. Luchar contra Sabrina y contra uno de sus muchos aprendices que había reservado para tales ocasiones. Por lo tanto, no fue una sorpresa que Ash encontrara su nombre registrado para la batalla después de 2 días, o eso le informó la recepcionista, debido a la apretada agenda de Sabrina. No es que a Ash realmente le hubiera importado la demora.
De hecho, fue un regalo de bienvenida para el adolescente, quien rápidamente se tomó el tiempo para terminar sus compras, junto con 3 temas del Pokémon de Saffron City, 2 de las cuales eran de tipo lucha, mientras que la última era de tipo lucha. Más bien una táctica furtiva. A pesar de la curación sobrenatural inducida por Suicune, si le creyera a Aoi, no tenía motivos para evitar que él y su equipo fueran examinados adecuadamente en el centro Pokémon, al menos una medida de precaución. Y ahora, después de 2 días de vagar por la ciudad, incluidas las primeras horas de entrenamiento que había pasado con su equipo, Ash estaba listo para desafiar a Sabrina por la insignia de Marsh. Se encontró parado frente a una gran pared de acero, que se resquebrajó en la nervadura central, permitiéndole ver la vasta extensión que se extendía más allá. Con pasos silenciosos, entró, solo para encontrarse frente al enorme artilugio con capas de acero que era el gimnasio Saffron. En muchos sentidos, el campo de batalla le recordaba al gimnasio Vermilion, aunque al mirarlo más de cerca, comenzaron a surgir más diferencias en la mente de Ash. Por un lado, se encontró dirigiéndose hacia lo que parecía ser un podio para que el retador se pusiera de pie, mientras que un podio idéntico se encontraba a varios metros de distancia, con una arena ovalada entera construida en el medio. Dando 2 pasos hacia adelante, se paró en el podio del retador, mirando el podio vacío del líder del gimnasio. No por primera vez, sus dedos acariciaron las 6 pokebolas que recubrían su cinturón de poke, el equipo que había preparado para esta próxima batalla por la insignia Marsh. Aparentemente, a un retador no se le permitía tener más de 6 Pokémon en su cinturón de poke, durante una batalla oficial de gimnasio o conferencia de liga. El profesor Oak le había dicho que había todo tipo de matices y razones arquetípicas detrás de eso, razones por las que Ash no tenía por qué meter la nariz. Estoy aquí para desafiar al gimnasio de la ciudad de Saffron. Ash entonó en voz alta. Una onda en el aire frente a él fue lo único que respondió a su declaración de intenciones, cuando Sabrina, la Elite Four y maestra psíquica, la líder del gimnasio de Saffron City, apareció de la nada frente a él. Su cabello dorado dividido en 2 colas gemelas a cada lado, junto con su apariencia juvenil solo resaltaban cada parte de la quinceañera tal como era. 2 grandes brazaletes en sus muñecas, cada uno de ellos brillando en plata brillante, mientras sus ojos cristalinos miraban fijamente a Ash. Ash Ketchum, Sabrina inclinó la cabeza con voz curiosa. Había anticipado tu llegada, aunque debo admitir que no estoy seguro de si es una buena o mala idea. Ash entrecerró los ojos. ¿Exactamente qué estaba tratando de decirle esta chica? Podía admitir que escuchar acerca de alguien de su edad como Elite Four y encontrarse con ella cara a cara eran cosas muy diferentes. Además, las historias que había oído sobre la misteriosa Sabrina habían dejado su presencia envuelta en un velo de misterio, al menos para su imaginación. Verla cara a cara parecía algo insulso. Sin embargo, eso era para más tarde y Sabrina estaba hablando. Las buenas decisiones provienen de la experiencia y la experiencia de las malas decisiones. ¿Tu decisión de desafiar al gimnasio Saffron, cuál es? Ash parpadeó. Supongo que lo descubriremos. Sabrina sonrió. Algo realmente sereno. Haremos una batalla de 4 contra 4. Se permiten sustituciones y, como es tu derecho como entrenador de nivel intermedio, te enfrentarás a los Pokémon apropiados. La partida termina cuando cualquiera de nosotros haya perdido los 4 Pokémon. Por alguna razón, Ash no pensó que las palabras le dijeran nada bueno. 4 contra 4, murmuró, pensando mentalmente qué Pokémon usar. Acepto. El líder del gimnasio Saffron sonrió. Yo elegiré primero. Levantó su mano izquierda en el aire, con la palma abierta hacia el cielo, mientras una Pokébola se materializaba en su mano. Un ligero toque de sus dedos en la superficie y la bola se abrió con un escalofrío, liberando al Pokémon que había dentro. La criatura que flotaba en el suelo se parecía al sol, con un cuerpo central de color naranja sucio con 2 ojos entrecerrados con pupilas carmesí y fragmentos rocosos que sobresalían de la superficie como una corona. Incluso desde la distancia, es bastante seguro que la cosa era al menos en parte roca. Por enésima vez, Ash maldijo su incapacidad para utilizar a Dexter en tales situaciones. Ese es Solrock. Un tipo mitad rock, mitad psíquico, ofreció Sabrina, como si leyera su curiosidad en su mente. Conociéndola, probablemente hizo eso. Gracias. Ash se sintió un poco nervioso, antes de decidir rápidamente cómo abordar el asunto en cuestión. Una vez hecha su elección, sacó una Pokébola y la levantó. Craudaunt, estás despierto. El crustáceo de color rojo intenso apareció entre él y el tipo psíquico flotante.
Haciendo clic con sus pinzas, Crawdaun miró a su oponente, con el objetivo de intimidar al otro luchador más pequeño al que estaba a punto de enfrentar. Al no encontrar respuesta, salvo el zumbido ahogado que aparentemente estaba produciendo el tipo roca, levantó sus pinzas en el aire. Un tipo agua y oscuridad. Murmuró Sabrina, su tono monótono. Tú puedes dar el primer paso. Lo haré. Afirmó Ash. Usa pulso de agua en Sol Rock. El crustáceo levantó una de sus pinzas y eructó un pulso de agua, dirigiéndose directamente hacia Sol Rock. Todo apenas tomó más de un segundo, un testimonio de su entrenamiento personal, considerando que le tomó varios segundos realizar lo mismo cuando Ash lo atrapó en Vermilion. Fue en vano. En un momento, el pulso de agua se dirigió directamente hacia Sol Rock. El otro, Sol Rock, estaba detrás de Crawdaun, que estaba a medio camino entre el ataque del pulso de agua y el psíquico levitante. Era casi como, contrarresta ese pulso de agua. Ash gritó desde su posición ventajosa. Sin más demora, Crawdaun levantó su otra pinza para enviar un segundo pulso, este último se estrelló contra el primero en una explosión, mojando toda la arena. 30, 7, 15, 51. Nahuel. ¿Qué acaba de pasar? Ash no pudo evitarlo. Sol Rock usando agilidad para ponerse detrás de Crawdaun era comprensible, pero cambiar a Crawdaun entre él y el pulso de agua. Eso no fue agilidad. Él murmuró. Crawdaun es un tipo oscuro. Un movimiento psíquico extraño no funcionaría con él tan rápido. Por supuesto que no lo hará. Sabrina arrastró las palabras y la serena sonrisa volvió a su carácter juvenil. Muy bien, si los ataques de largo alcance no sirven, entonces tendré que acercarme. Él decidió. Usa chorro de agua. El Pokémon rebelde se envolvió en agua antes de dispararse hacia Sol Rock, quien parecía completamente imperturbable por todo. Toda la fuerza del Aqua Jet se elevó hacia Sol Rock, un solo golpe fue más que suficiente para asestar un golpe casi fatal al Pokémon. Sabrina sonrió. En menos de un segundo, Sol Rock comenzó a girar, mientras grandes corrientes de fuego estallaban por todo su cuerpo, emanando una luz cegadora, una que hizo que Crawdaun se encogiera y cerrara los ojos para protegerse de las brillantes llamaradas. Y eso fue todo lo que hizo falta. Crawdaun abrió los ojos y se encontró apuntando al suelo, con Sol Rock, una vez más, detrás de él, arrojando un poderoso giro de fuego directamente sobre él. Antes de que el entrenador o sus Pokémon pudieran comprender lo que había sucedido, Crawdaun quedó envuelto en un embudo de llamas, antes de caer en picada al suelo con una gran explosión. Sol Rock dejó de girar y miró fijamente a su oponente, con sus ojos entrecerrados y su expresión aparentemente aburrida. Crawdaun, gritó Ash preocupado. ¿Estás bien, amigo? El Pokémon rebelde levantó sus pinzas en el aire, las abolladuras y moretones en su exoesqueleto eran visiblemente visibles, antes de gruñir desafiante. El estúpido sabelotodo podría haber sido rápido, pero eso no significaba que sería derrotado tan fácilmente. Ash se rió entre dientes. Eso no fue un desaire hacia ti, amigo mío. Solo estaba preocupado. Crawdaun volvió a gruñir. Su entrenador era un hombre preocupado. Sin embargo, dijo el entrenador, no había terminado de hablar. Creo que tus habilidades se aprovecharían mejor en otro lugar. Necesito que regreses. Dicho esto, su entrenador levantó su Pokébola y presionó el botón rojo. Crawdaun suspiró. Bueno, al menos tendría otra oportunidad de luchar hoy. Le dio una mirada fulminante al tipo psíquico flotante una vez más, antes de que la luz roja lo desmaterializara, devolviéndolo a su Pokébola. La imagen de Crawdaun en la pantalla digital levitando en la parte superior se volvió de un gris apagado, indicando que simplemente había regresado y no era completamente incapaz de continuar luchando. Supongo que esto es lo que me pasa por subestimar a la competencia. Murmuró Ash. El gimnasio Saffron era uno de los gimnasios más difíciles que existían, incluso para alguien que seguía la ruta normal en lugar de elevar su estatus de entrenador a través de medios no convencionales. Las últimas 3 batallas en el gimnasio le habían dado a Ash el beneficio de la desventaja, y fue una decisión horrible para un entrenador probar el gimnasio Saffron para obtener su 4ª insignia en primer lugar. Así que sí, estaba jodido. Y con razón. Pero entonces, ¿cuándo algo así lo había detenido alguna vez? Y Ash Ketchum eligió su próximo Pokémon. Yo te elegí, Magnus. El dragón negro se paró sobre sus extremidades traseras, con las fauces levantadas en el aire, mientras resoplaba una fina llama azulada como declaración de su propio poder. Por supuesto, Magnus apenas necesitaba hacerlo, considerando sus inusuales características fisiológicas.
Incluso como Pokémon de segunda etapa, era muy alto que la mayoría de los Charizards promedio que existen. Aparentemente, todo lo que debía haber impedido su crecimiento había sido eliminado, lo que le permitió a Magnus alcanzar rápidamente una altura superior a la respectiva, suficiente para hacer que la mayoría de los oponentes se encogieran de miedo con relativa facilidad. Un Pokémon inusual. Sabrina comentó desde su podio. Todavía tengo que decidir si no ver el futuro de esta batalla fue una buena o mala decisión. ¿Ves a menudo el futuro de tus batallas? Ash incitó con curiosidad. Ser capaz de ver el futuro era una ventaja suprema. Eso era seguro. Si Sabrina lo hacía, ciertamente explicaba por qué era tan jodidamente difícil ganar. Más a menudo de lo que me gustaría, respondió el líder del gimnasio Saffron con relativa indiferencia. Deberías reprimir tu disgusto, Ash Ketchum. Solo veo el resultado final de mis futuras batallas, aunque solo sea para ver si el entrenador vale mi tiempo o no. Veo. No lo hizo. Curiosamente, no miré hacia el futuro para esta batalla. Para alguien con menos experiencia, ciertamente has ascendido en nuestro mundo, Ash Ketchum, lo suficiente como para que la liga comience a notarte, y el equipo se sabe que cultivan. Casi al instante, las palabras de Cynthia se repitieron en su mente. Tenía al menos un pseudo legendario en su equipo. Tenía la atención de las deidades legendarias de su mundo. La gente lo encontró interesante. Personas interesantes se quedan grabadas en la mente de la gente. Me halaga. Respondió Ash. Intentaré no decepcionarte. Sabrina simplemente le devolvió la sonrisa. Volvamos a la batalla. En respuesta a su declaración, Solrock emanó un brillo etéreo, mientras la líder del gimnasio asentía sutilmente con la cabeza. Instantáneamente, los ojos entrecerrados comenzaron a brillar siniestramente, mientras un aura azulada rodeaba a Magnus de pies a cabeza, tratando de atarlo. Un ataque psíquico en progreso. Aliento de dragón. Murmuró Ash, sabiendo muy bien que el dragón negro sería capaz de escuchar sus órdenes, gracias a sus finas habilidades auditivas. El dragón negro abrió sus fauces y lanzó un chorro continuo de aliento sobrecalentado hacia su oponente, quien instantáneamente se movió hacia su izquierda, manteniendo el bloqueo psíquico perfectamente bajo control. No se puede romper la cerradura de un sepulcro con medidas tan toscas, Ash Ketchum. Respondió Sabrina amablemente. Ash frunció el ceño. Estaba aquí para una batalla en el gimnasio, no para recibir instrucción sobre el arte de la batalla. Magnus sintió que sus extremidades abandonaban el suelo, mientras era disparado hacia arriba en el aire casi hasta llegar a la cúspide del campo de batalla, antes de que el efecto de la gravedad sobre él pareciera cuadriplicarse en un instante, golpeándolo hacia el suelo, la velocidad se acelera enormemente con cada segundo que pasa. Al mismo tiempo, el suelo pareció desgarrarse cuando grandes rocas se separaron del suelo, creando una especie de tumba para la criatura negra que cayó disparada hacia el suelo con una velocidad alarmante. Sin embargo, su entrenador tenía algo completamente diferente en mente. Magnus, usa el golpe de enfoque en el suelo. Con sorprendente eficiencia, el dragón negro golpeó su gancho derecho directamente en el agujero que Solrock había cavado. La energía del ataque, alimentada por el puro impulso del descenso de Magnus, se irradió hacia afuera, lanzando pedazos de roca, concreto y polvo por todo el estadio. Los ojos de Sabrina parecieron abrirse ligeramente, dando la impresión de que solo había quedado levemente impresionada. Usa la agilidad y ve a matar. Ignorando el momentáneo matiz de dolor que había atravesado sus músculos, el dragón negro desapareció en un borrón, usando la momentánea tormenta de arena para pasar desapercibido, mientras disparaba hacia el psíquico flotante, desgarrándolo con sus garras, cada una de las cuales goteaba con energías oscuras. Con un ruido sordo, Solrock cayó al suelo, con los ojos entrecerrados ligeramente borrosos antes de comenzar a levitar lentamente hacia atrás, mutilado pero obviamente no lo suficientemente incapacitado. Usa el golpe de enfoque, otra vez. Con un fallo muy estrecho, Solrock falló el ataque entrante, obviamente un poco desorientado desde antes. Como la mayoría de los psíquicos, encontró su nicho en el combate a larga distancia, y no en espacios tan reducidos. Sin embargo, Magnus estaba lejos de terminar, ya que movió su poderosa cola, azotando directamente al Pokémon psíquico, azotándolo contra el suelo. Eso será suficiente. Respondió Sabrina, su disposición tranquila e imperturbable. Sin una palabra, devolvió al tipo psíquico a su Pokébola, que se teletransportó lejos de su palma, mientras otra aparecía en su lugar. La bola se abrió en su propia, liberando su próximo Pokémon. Jynx.
dijo el ilusorio Pokémon de tipo hielo / psíquico. ¿Una Jynx? Ash preguntó, sorprendido. Los Jynx eran bastante raros, ya que sus hábitats naturales se limitaban solo a los lugares más fríos. En Kanto, el único lugar posible donde se podría encontrar un Jynx, o su forma de bebé, probablemente sería la cueva de la cascada de hielo en las Islas Sevi. Había jugado con la idea de visitar las Islas Sevi durante la época del hielo, pero eso no estaba ni aquí ni allá. Por lo general, los entrenadores visitaban Sevi y sus vecinas islas Seafoam tomando un ferry desde Fuchsia Cinnabar, aunque Celadon aparentemente tenía un aeropuerto nacional para aquellos que tenían los medios para permitírselo. Tú puedes dar el primer paso, ofreció Sabrina. Ash frunció el ceño. Solrock había sido un oponente extraño y bastante problemático. Si bien no tenía dudas de que Magnus era poderoso a su manera, las decisiones de Sabrina con respecto a su batalla le habían parecido más forzadas. Por supuesto, no iba a quejarse de eso, pero considerando cómo el Pokémon Sol había estado jugando con Crawdaunt, algo parecía nervioso por aquí. Nunca notó la ligera torcedura en los labios de Sabrina en ese mismo instante. Magnus, se concentró Ash, usa Rush y sigue adelante. Tal como lo había hecho antes de esto, las garras de Magnus comenzaron a gotear energías oscuras, su propia versión del corte nocturno que había aprendido de Absol, usando su agilidad para obtener el máximo beneficio. Lo que no esperaba era que Jynx dejara escapar un grito e inundara toda la arena con una espesa tormenta de nieve en menos de un segundo, deteniendo su ataque a mitad de camino, mientras la severa tormenta de nieve lo empujaba hacia la defensiva. TCCH. Ash maldijo. Como tipo dragón, Magnus era débil contra ataques de tipo hielo como la tormenta de nieve. A diferencia de la tormenta de arena anterior que le había permitido una ventaja situacional, la tormenta de nieve estaba haciendo exactamente lo contrario. Es más, la nieve estaba disminuyendo la temperatura de su cuerpo a niveles ridículos, teniendo un efecto adverso en el tipo dragón. Paz. 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 Incluso en medio de la rugiente tormenta de nieve, Ash podía escuchar los fuertes sonidos de las rocas cayendo al suelo, aunque era casi imposible para él juzgar la ubicación desde su punto de vista. Magnus, ¿estás bien? Vuelve. Él gritó. Desafortunadamente para el dragón, la rugiente tormenta de nieve fue una interferencia demasiado grande para que él pudiera comprender las órdenes de su entrenador. El hecho de que tuviera 4 grandes rocas apretándolo por los 4 lados tampoco ayudó. Entonces, optó por lo que podía hacer. Con un poderoso empujón usando sus ahora levemente lesionadas extremidades anteriores, empujó las rocas y golpeó el suelo con su puño una vez más, las energías crearon un terremoto en miniatura, atravesando el suelo. No fue suficiente para que Magnus ganara, pero sí fue suficiente para desestabilizar a Jynx por un solo momento. Los ojos de Sabrina se iluminaron cuando el tipo hielo levitaba con pura intención psíquica. La tormenta de nieve volvió con fuerza. No puedes atacarme si estás atrapado y estás perdiendo poder continuamente. Muéstrame de lo que eres capaz, Ash Ketchum. Por cada segundo que Magnus permanecía dentro de esa formidable tormenta de nieve, perdía poder. Eso estaba claro. La nieve acumulada por todas partes de la arena sin duda sería un gran obstáculo para la agilidad de Magnus, y solo aumentaría con cada segundo que pasara. Tendría que devolver a Magnus o hacer algo al instante. Estancarse desperdicia mis recursos, no los de ella. Ash lo notó con curiosidad, maravillándose en silencio por la facilidad con la que Inks estaba manteniendo la poderosa tormenta de nieve durante ¿un minuto ahora? Él no era el experto, pero por su propia experiencia, era ridículamente difícil mantener ese ataque durante más de 20 segundos, e incluso eso elevaba las estadísticas normales en una cantidad significativa. La mayoría de los Pokémon entrenados apenas pudieron sostenerlo durante 15 segundos antes de colapsar. Después de todo, había una razón por la cual Blizzard era uno de los movimientos de alto nivel en la categoría hielo, tanto en dificultad como en pura eficiencia. Y la aplicación descarada de un movimiento tan despiadado estaba ocurriendo justo delante de él. Cerró los ojos. Estaba en desventaja tipográfica. Su Pokémon quedó atrapado dentro de una poderosa trampa que estaba consumiendo su poder de manera exponencial. La lógica decía que simplemente debía sustituir su Pokémon por otro y continuar la batalla. Pero Magnus no se había rendido y él tampoco lo haría. Fue como Crawdaunt contra Solrock. ¿Se había rendido entonces? ¿No sería prudente darse por vencido ahora? Como en respuesta a sus oraciones, la tormenta de nieve pareció disminuir, revelando intermitentemente el efecto que había provocado en la arena.
Todo el piso estaba congelado con gruesos trozos de hielo por todas partes, y un dragón tembloroso en el medio. Luego, como para burlarse de él, la tormenta de nieve ganó fuerza, revelándose como un mero truco psicológico realizado al desventurado entrenador, mostrándole la lamentable condición de sus Pokémon. Magnus, Ash levantó su Pokébola, todas las dudas se desvanecieron. Devolver. La luz roja salió disparada de la Pokébola, solo para ser interceptada por un trozo de hielo, mientras la criatura draconiana negra golpeaba su cola contra el suelo ahora congelado, revelando sus intenciones muy claramente. No iba a abandonar esta batalla, y ciertamente no de esta manera. Iría hasta el final y derrotaría al maldito tipo hielo. Magno. Ash respiró, la pura determinación del miembro de su equipo le infundía cierta fuerza espiritual. Se tomó un momento para apreciar la pura fuerza de espíritu que ejercía su amigo. Muy bien, terminaremos con esto. Usa indignación. No muy diferente a un volcán a punto de arrojar el fuego del infierno debajo de él, todo el cuerpo de Magnus se estremeció, mientras su llama interior se expandía hacia afuera, empapándolo desde adentro, y su cuerpo emanaba un brillo amarillento, visible a pesar de la poderosa tormenta de nieve. Sus ojos se sobresalieron, un peligroso aura carmesí inundó sus sentidos. La indignación estaba activa y el dragón vengativo estaba encantado de utilizarla. Draco Meteoro. Ordenó Ash. Fue demasiado fácil. Uno de los efectos de ultraje fue un aumento rápido y significativo de sus capacidades ofensivas, sacrificando sus facultades mentales en aras de la fuerza pura y sin adulterar. Y Magnus rugió, lanzando una gota naranja hacia el aire, que explotó con una explosión brillante. Cayó el meteoro Draco. Los labios de Sabrina se torcieron por un momento antes de volver a su expresión impasible. El Jinx en cuestión detuvo instantáneamente la tormenta de nieve en curso, redirigiendo sus poderes para crear una cúpula de energía psíquica pura para protegerse del ataque entrante. El primer meteoro entró precipitadamente, golpeando la defensa psíquica con toda la sutileza de un mazo. La cúpula psíquica tembló con los temblores, pero se mantuvo. Cayó el segundo meteorito. Una delgada línea de fractura atravesó su camino desde el punto de contacto original, atravesando la poderosa defensa, solo para adquirir una forma más tridimensional, cuando el tercer meteoro se estrelló contra la cúpula, haciendo que la fractura se extendiera radialmente, mucho más. Como una araña que extiende su tela. Cayó el cuarto meteorito. Y la defensa se hizo añicos, como una gran ventana de cristal, golpeada por una fuerza abrumadora. Sin embargo, en medio de todo esto, Jinx permaneció en su posición, cansada y agotada, una situación obvia considerando lo que acababa de pasar, pero por lo demás, muy activa y capaz de continuar la batalla. Un gran espectáculo. Sabrina observó, su voz llena con todo el asombro de un hombre muerto, pero ten en cuenta que el desafío frente aquí es un psíquico, no un tipo rock desenfrenado. Como para demostrar su punto, todo lo que había en el suelo, partículas de polvo, fragmentos perdidos, rocas o incluso glóbulos de energía dracónica residual, se elevó en el aire, levitando a unos 5 metros del suelo, como si estuviera parado en el suelo. Ovación por alguna deidad cósmica que los honraría con su poderosa presencia. Incluso desde su punto de vista, Ash podía sentir a Magnus en sus últimas piernas. Su determinación era lo único que lo mantenía cayendo. Lo sé, respondió Ash, sintiéndose anormalmente cansado de lo que debería haber estado. Si se hubiera tratado de Metagross peleando, el vínculo psíquico entre los dos le habría desviado parte del dolor y el cansancio, y eso era de esperar. Después de todo, un vínculo psíquico era una puerta y se abrían en ambos sentidos. Y ese, decidió Ash, será mi billete para ganar esta insignia de gimnasio. Sé que estoy luchando contra un psíquico. Él repitió. Después de todo, no hay ninguna razón por la que debería haber hecho esto. En el momento en que la última palabra salió de su boca, algo sucedió. La razón de eso no estaba clara, pero el cuerpo de Sabrina se sacudió mientras daba un paso atrás, mientras un temblor irradiaba a través del espacio aéreo a su alrededor. La roca más grande, perfectamente levitada en el aire hasta ahora, se sacudió, antes de rebotar lentamente un poco, como si enfrentara resistencia atmosférica, antes de caer lentamente al suelo. Siguiendo su movimiento, varios otros fragmentos, y pronto la cantidad total de escombros comenzaron a caer al suelo, inundando toda la arena con una tormenta de polvo en miniatura. Cuando el polvo se hubo asentado, Ash pudo ver a Magnus en el suelo, atrapado entre dos grandes fragmentos de roca, magullado y golpeado, y completamente incapacitado.
Jinx, sin embargo, estaba en su posición, casi inmaculada excepto por el polvo que se había acumulado en su pelaje, sin un solo rasguño. Bueno, sin un solo rasguño, salvo una masa delgada y dentada de energía oscura concentrada, que se había empalado en la parte inferior de su abdomen. Las energías del vacío le hacían cosas que ningún humano tenía por qué intentar comprender. Y a juzgar por la forma en que Sabrina, la Elite Four Sabrina, lo miraba fijamente, parecía que su hipótesis había sido correcta después de todo. Los vínculos psíquicos eran similares a puertas, y las puertas se abrían en ambos lados. Eso, murmuró Sabrina, mientras sus expresiones recuperaban la perfecta compostura, fue bastante antideportivo, Ash Ketchum. Espero que lo sepas. Ash apenas pudo reprimir la sonrisa que intentaba atravesar su rostro. Las probabilidades de que el loco plan le saliera por la culata eran atrozmente altas, y todo se había apostado en torno a una única hipótesis. Si los vínculos psíquicos funcionaran en ambos lados, entonces seguramente una tremenda presión sobre Jinx se desviaría hacia la propia Sabrina. Después de todo, sus propios vínculos psíquicos con su Pokémon deberían ser nada menos que superlativos. Eso significaba que ella estaría más afectada por el agotamiento mental, como para ignorar la posibilidad de un ataque furtivo. Ese había sido exactamente el caso. Dime Ash Ketchum, ¿cómo pudiste ser tan imprudente al apostar en el hecho de que el Draco Meteor, por muy poderoso que sea, no todos los días un entrenador usa un Draco Meteor como distracción, Ash Ketchum? Más aún, cuando el Pokémon de uno está al borde de perder el torneo. Eres más impredecible de lo que había anticipado. Perdóname, tomaré en serio a partir de ahora. Ash apenas logró evitar que su mandíbula cayera al suelo. ¿Quieres decir que no me tomaste en serio todo este tiempo? Sabrina se permitió una risita. Es el deber de un maestro descubrir el valor de sus alumnos, ¿no es correcto? Y ahora que me doy cuenta de que vales mi tiempo, bailemos. Y así, Ash sintió que su ánimo ligeramente elevado caía a un nuevo nivel. Mi tercer Pokémon, proclamó Sabrina en voz alta, debería ser suficiente para terminar el desafío de hoy. Ve, Gallade. El luchador que se materializó frente a Ash era la variante masculina de la evolución de Kirlia, se dio cuenta Ash. Por supuesto, los Kirlia masculinos eran muy poco comunes y, aún así, fue necesario tener una piedra del amanecer, una de las piedras evolutivas más raras, para convertir un Kirlia masculino en un Gallade. Aún así, se necesitaba una Kirlia especial para tener suficiente poder y potencial para evolucionar a Gallade, y la mayoría de ellos evolucionaron hacia su evolución natural como Gardevoir. La razón nunca ha estado realmente clara, ya que aparte del obvio atributo de tipo de lucha, la evolución a Gallade nunca ha demostrado tener un efecto prominente en la línea Kirlia. ¿Un Gallade, eh? Murmuró Ash. He oído que son bastante raros. Mi madre tiene una Kirlia, pero no va a evolucionar hacia una. Los labios de Sabrina se torcieron ligeramente divertidos ante su comentario aleatorio, pero no forjó una respuesta. Está bien, Ash eligió su próximo Pokémon, su as oculto para la pelea. La mayoría de los entrenadores tradicionales habrían considerado la idea de tener un as oculto hasta el final como una buena estrategia, ya que permitía tomar al oponente con la guardia baja cuando menos lo esperaba. La mayoría de los entrenadores tradicionales eran, en su opinión, idiotas. No tenía sentido mantener un as escondido hasta el final, especialmente cuando las posibilidades de perder antes de dicho final eran altas. ¿De qué servía un luchador poderoso si no podía usarlo en primer lugar? Era casi como estar de nuevo en Sulpur Islandia. Sus dedos se cerraron sobre la Pokébola que sostenía en su palma, mientras la lanzaba a la arena. Yo te elijo a ti, Sylvie. Con una ola de pura energía de otro mundo irradiando hacia afuera, Sylvie hizo su aparición, la negrura que vestía como piel brillaba intensamente mientras sus ojos carmesí miraban fijamente al maestro psíquico, brillando malévolamente. Un Gengar, murmuró Sabrina con disgusto, como si la sola presencia de Sylvie pareciera hacerla sentir claramente incómoda. Primero los tipos oscuros, luego dragones con conjuntos de movimientos de tipo oscuro, y ahora esto, parece que tienes gustos bastante extraños, Ash Ketchum. Ash hizo lo único que pudo en ese momento. Él se encogió de hombros. Y Sabrina, o debería decirse, Gallade atacó. Todo terminó en un instante. En un momento, Gallade estaba en su lugar. Al siguiente, estaba justo enfrente de Gengar, sus puños brillaban con electricidad pura, que golpeó el cuerpo de Sylvie, el mero impulso del ataque empujó a Gengar varios pies, para su irritación. Teletransporte más golpe de trueno, ¿eh? Reflexionó Ash. Usa la bola de sombra.
Sylvie sonrió, cuando una esfera de energía caótica concentrada apareció en la punta de sus dedos, antes de proyectarla hacia Gallade, quien detuvo el ataque con un solo corte psicópata. Al mismo tiempo, Gallade comenzó a brillar, antes de que algo radiante saliera disparado de su persona, explotando hacia afuera, mientras una niebla brillante aparecía por toda la arena. Terreno brumoso, ¿eh? ¿Cuáles son las posibilidades? Reflexionó Ash. Parecía que tendría que usar las armas pesadas desde el principio. Muy bien. Dispersarse y converger. Gengar dejó escapar una sonrisa, antes de desintegrarse lentamente en una niebla púrpura, que se condensó nuevamente en una esfera, pulsando con energías caóticas. Sabrina arqueó una ceja. Pico de sombra. Ordenó Ash. La esfera explotó hacia afuera, disparando varias docenas de lo que parecían ser picos de energía caótica hacia Gallade, quien seguía moviéndose por todos lados, usando su agilidad en un instante, teletransportándose al siguiente. Los picos tampoco se quedaron en un solo lugar, sino que continuaron disparando a Gallade donde quiera que sintieran su aparición. Y entonces apareció Gallade en el centro de la arena, con los brazos extendidos hacia afuera. Converger. Siguiendo las órdenes del maestro, todas las púas se dispararon hacia Gallade en el centro, solo para ser repelidas por el inmensamente poderoso escudo que surgió entre ellos y su víctima. Fusiona y usa un golpe venenoso. La mayoría de las púas chocaron entre sí, formando una lanza improvisada, que brillaba con un siniestro color púrpura, aumentando la potencia del veneno dentro de ellas, antes de dispararse hacia Gallade, quien instantáneamente dejó caer la barrera, antes de teletransportarse viento siniestro. Ordenó Ash, sin querer permitir ninguna posibilidad de ataque, no lo dejes escapar. En respuesta, la lanza fantasmal comenzó a pulsar, concentrando su poder cuando el viento siniestro se activó, aumentando la potencia de Gengar en varios grados, aunque la lanza comenzó a filtrar finas tiras de energías fantasmales en el aire, dichas tiras se difundieron instantáneamente en la arena, generando una niebla morada y opaca que lentamente comenzaba a apoderarse de todo el campo de batalla. Aparentemente, el control de Gengar sobre Miasma no era tan bueno como Ash había estimado. Incluso Gallade estaba empezando a darse cuenta de ese hecho. Puedes correr pero no puedes esconderte. Ash prometió interiormente. Sabrina Marvel parecía como si alguien la hubiera abofeteado, justo en la cara. Por supuesto, el chico, Ash Ketchum, aunque era de su misma edad, había sido interesante, pero no tanto. Por supuesto, entendía la importancia de lograr el interés de pseudo-legendarios y legendarios por igual, pero a diferencia de Agatha, pensó Sabrina con el ceño fruncido, tenía mejores cosas que hacer que depositar su fe en algo tan confuso como eso. La mayoría de la gente diría que con la cantidad de potencial psíquico que ejercía Sabrina, ella sería el altar de la clarividencia, creyendo en la existencia de grandes profecías, tótems, presagios y todo eso. La mayoría de la gente, pensó Sabrina, eran unos completos idiotas. Sí, tenía un inmenso potencial psíquico, pero al igual que los Pokémon, su propio potencial tenía sus propias afinidades y limitaciones. Sabrina siempre había sido una especie de manipuladora de la fuerza, en lo que se refería a la energía psíquica, en lugar de explorar sus habilidades más esotéricas. Por supuesto, eso no quería decir que ella no hubiera cultivado ese lado de sus poderes, pero en el mejor de los casos eran simplemente herramientas. Por eso prefería tener a la Kazami Bronzong cerca, y no a bandadas de Shadow. Por supuesto, ser capaz de ver simplemente a través de la secuencia y formación de los eventos, y usar sus facultades mentales para calcular permutaciones y combinaciones, y seleccionar el camino más probable en el que los eventos probablemente tomaron forma, también podría denominarse clarividencia, por los logos. Sin embargo, eso no significaba que pudiera ver a través de las líneas del tiempo y el destino y localizar confluencias en los bloqueos del tiempo cuántico del multiverso. Porque Lance no podía ver las cosas a su manera, estaba más allá de ella. Ketchum, sin embargo, estaba demostrando ser un cliente difícil hoy. La primera batalla había transcurrido exactamente como ella quería que fuera, con las habilidades de Solrock enviando al Pokémon de Ketchum con la guardia baja desde el principio. El dragón negro tenía potencial, pero si no fuera por la habilidad de Ketchum para engañar, habría sido una victoria irremediablemente fácil. Sin embargo, al ver a su Gengar, Sabrina no podía atreverse a pronunciar el nombre de esa cosa, quedó absolutamente confirmado que allí estaban en juego las deliberaciones de Agatha. No había manera de que ella no reconociera que esa odiada técnica suya estaba siendo utilizada, aunque como diablos Ketchum había logrado tal nivel de control sobre la técnica tan rápidamente era una incógnita.
Usar la técnica de mi rival para luchar contra mí. No puedo decir si eres demasiado confiado o demasiado tonto, Ash Ketchum. Ella proclamó. Ash hizo todo lo posible por mantener una conducta serena. No sería bueno ceder a sus burlas en este punto de la batalla. Después de todo, usar miasma era una forma segura de hacer enojar a Sabrina. Si no tenía cuidado, las cosas podrían ir muy mal a partir de ahora. Como para aclarar aún más el punto, Gallade dejó de teletransportarse y permaneció esperando pacientemente mientras la lanza del caos avanzaba hacia sí misma. Casi instantáneamente, Ash sintió que la temperatura alrededor de la arena aumentaba repentinamente. Le tomó un momento asimilar las implicaciones, mientras miraba a Gallade con miedo ilimitado. ¡Oh, no! La trampa fue visible en menos de un segundo. La intensa luz del sol inundó la arena, cuando los brazos de Gallade comenzaron a brillar, con brillantes llamas anaranjadas apareciendo en ellos. Un poderoso ataque basado en fuego que se dirigía directamente hacia la trayectoria entrante que era Gengar. Sabrina sonrió. La bola de fuego emergente, impulsada por pura fuerza psíquica, se disparó hacia la lanza que se acercaba, chocando con ella de cara, con el fuego extendiéndose a través de la esencia misma del núcleo de Gengar, quemándola mientras la lanza explotaba violentamente hacia afuera, con la fuerza de una pequeña bomba. En una situación normal, significaría que Gengar resultaría excesivamente herido y posiblemente quedaría incapacitado, y Gallade se convertiría en el ganador por defecto. Solo había una pequeña complicación, algo que ni Ash ni Sabrina habían previsto. Ash no se había equivocado. Si bien Sylvie había dominado los conceptos básicos del arte del miasma con considerable habilidad, no estaba lista para aplicar modificaciones en mitad de la construcción, lo que explicaba la fuga de energías caóticas en el entorno que los rodeaba. Energías caóticas que eran, como la propia lanza, extremadamente vulnerables a las llamas. Energías caóticas que, a partir de ese mismo momento, convergían hacia Gallade, ya que era el objetivo principal de la lanza. Y eso hizo toda la diferencia. Toda la arena explotó, carbonizando a Gallade junto con ella. Especialmente con los movimientos tipo fuego activos de Sumidei, y por lo tanto, estas explosiones fueron mucho más poderosas de lo que tenían derecho a ser, y toda la masa de materia y gas explotó con una violenta descarga de calor, carbonizando al único Pokémon que había quedado atrapado en medio de ello. El silencio reinó en la arena durante los siguientes 10 segundos, mientras el montón humeante que era Gallade cayó de rodillas, sin embargo, todavía muy despierto y en la lucha. Sin embargo, Ash solo tenía ojos para la cáscara aún flotante de materia caótica, los restos quemados y carbonizados del miasma de Sylvie, y sabía en su corazón que pasarían horas, si no días, antes de que Sylvie recuperara su forma corpórea. Todo su entrenamiento para esta batalla, todos sus planes para Gengar, y sin embargo, fracasar de todos modos. Ash sintió que se le contraía la garganta. Me niego a perder. No después de todo lo que he pasado. Levantó su Pokébola y devolvió a Gengar, antes de empujar su siguiente Pokébola a la arena. Voy a prevalecer. B. Crawdaunt. Gallade, carbonizado y humeante, de alguna manera logró levantarse de su posición, formando una postura de ataque, mientras miraba con cautela al crustáceo, que había aparecido frente a él. Acaba con él. Usa Aqua Jet. Gallade rápidamente levantó una barrera a tiempo, cuando Crawdaunt, envuelto en una cantidad considerable de agua, disparó contra su persona. No estaba en posición de seguir teletransportándose, especialmente con sus heridas, y por lo tanto, este iba a ser un combate de pura fuerza bruta. La barrera brilló, antes de cambiar de forma de proteger a reflejar, el cambio fue instantáneo, cuando el Aqua Jet se estrelló contra ella con tremenda fuerza. La barrera se hizo añicos, pero la acción de reflejo hizo que Crawdaunt cayera hacia atrás, usando su impulso sobre él y empujándolo por el aire. Pulso gemelo. Ordenó Ash. Incluso en el aire, Crawdaunt abrió sus pinzas y disparó 2 pulsos oscuros perfectamente creados hacia el ahora indefenso Gallade, golpeándolo directamente en la cara. Guillotina. Ash fue a matar. Y Gallade disparó un rayo letal, concentrando toda su energía en un solo golpe. Las pinzas de Crawdaunt se clavaron en el cuello de Gallade, extrayendo sangre, mientras electricidad pura y sin adulterar surgía a través de la parte tipo agua y, por extensión, hacia el propio Gallade. Al momento siguiente, todo había terminado. Tanto Gallade como Crawdaunt no pueden luchar. Proclamó el árbitro. Retador, elige tu próximo Pokémon. A Sabrina no le hizo gracia. Ash estaba en su podio, observando al maestro psíquico frente a él. Su primera opción había sido Solrock, un tipo psíquico y de fuego.
La siguiente había sido Jinx, una psíquica y del tipo hielo. Completamente opuestos entre sí, manteniendo el elemento psíquico en común. El tercero también había sido Callade, un tipo psíquico y luchador. Casi podía adivinar qué tipo de Pokémon iba a ser su cuarto y último. Interesante. Haber derribado a Callade mediante un movimiento mal administrado de todas las cosas. A pesar de la expresión de su rostro, estaba claro que a Sabrina no le hacía ninguna gracia. Puedo ver por qué la liga está interesada en ti, Ash Ketchum. Entonces es mi último Pokémon. Una Pokébola apareció en su palma, antes de que sus dedos la apretaran, haciendo clic en el botón de liberación. Zon. El Pokémon frente a él parecía una campana de acero gigante, con ojos en el vértice, con dos proyecciones idénticas a cada lado, formando una versión rudimentaria de extremidades, aunque Ash se sentía escéptico si esas extremidades eran funcionales o simplemente vestigiales. Este es Bronzong. Sabrina le aclaró. En parte acero, en parte psíquico. Será mi cuarto y último luchador en este partido. Ah. Acero esta vez. Qué increíblemente poético tener un tipo defensivo alto justo después de uno ofensivo. Ash se maravilló internamente por la elección de luchadores de Sabrina desde el principio. Está bien. ¿Qué debo hacer? Reflexionó. Había llegado preparado para un 6 contra 6, que se había reducido a un 4 contra 4, permitiéndole 3 opciones entre las que podía elegir. Por supuesto, hubiera querido que Gengar fuera quien luchara contra esto, pero desafortunadamente, ella estaba indispuesta en ese momento. Otra parte de él quería sacar a Metagross, aunque solo fuera para ver cuánto le iba a su tipo psíquico /acero frente al de Sabrina. Por supuesto, había otra parte de él, la parte tremendamente emocional que quería que incluyera a Salamence y le demostrara a su titular que no lo había ignorado. Sin embargo, esta fue una batalla en el gimnasio, y también contra alguien como Sabrina. Cada una de sus acciones contaba. Eso dejaba solo una opción. Ash sonrió. Esto con lo que podría trabajar. Bien entonces. Levantó su cuarta y última Pokébola y estaba a punto de lanzarla a la arena cuando Sabrina levantó su brazo izquierdo y, al instante, Ash sintió que una petrificación temporal se apoderaba de él, lo suficiente como para detenerlo en sus acciones y aún así sentirse claramente incómodo. Por lo que sabía, era casi como si algo hubiera agarrado su cuerpo y lo hubiera liberado cuando dejó de moverse. Antes de que pudiera expresar su confusión, las grandes puertas de acero detrás de él se abrieron, cuando 3 individuos, 2 de ellos mujeres y el tercero un hombre joven, todos vestidos con túnicas de policía, entraron a la cámara. El hombre soltero y su compatriota estaban en la entrada, mientras que la otra mujer caminaba adelante, pasando por Ash, más allá de la arena, caminando por un camino creado psíquicamente que Sabrina había construido temporalmente con su propio poder, mientras el oficial caminaba hacia ella. Informe. La mujer sacó lo que Ash entendió que era una especie de dispositivo basado en pantalla, no muy diferente a su propio transceiver, solo que mucho más grande en tamaño. La pantalla se iluminó y, por sus expresiones, Ash pudo darse cuenta de que no eran nada buenas noticias. El oficial habló un poco más con el líder del gimnasio, antes de que Sabrina volviera a levantar la palma de la mano, indicándole a la mujer que los abandonara. Finalmente, se volvió hacia Ash. Parece que tendremos que interrumpir nuestra batalla, Ash Ketchum. Primero tengo algunos asuntos urgentes de los que ocuparme. Reprimiendo su necesidad instintiva de exclamar su sorpresa ante una petición tan poco común, Ash recordó con quién estaba hablando en ese momento. ¿Pasa algo malo? Tú, Sabrina hizo una pausa momentánea, antes de continuar, podrías decir eso. A partir de ahora, Saffron City está en guerra con el equipo Rocket. ¿Qué? Exclamó Ash. ¿Equipo Rocket? Hizo una pausa, avergonzado por su arrebato. Quiero decir, ¿puedo hacer algo para ayudar? Reprimiendo su instinto inicial de negar su oferta en la cara, Sabrina lo consideró. Ella habría rechazado instantáneamente su oferta, citando su falta de experiencia como entrenador, con solo 6 meses aproximadamente en su haber. Luego recordó su posición como entrenador de nivel intermedio y sus acciones en St. Anne. Después de pensarlo unos segundos, aceptó. Uno de los miembros del ataque terrorista en curso ha sido identificado. Creo que quizás lo reconozcas por los acontecimientos en St. Anne. ¿Santa Ana? La mente de Ash instantáneamente avanzó rápidamente, recordando al cruel y malévolo administrador del Team Rocket con el que Steven había estado luchando, antes de recordar al administrador al que se había enfrentado en el archipiélago Mirage.
Una ola de ira lo atravesó, mientras fuertes emociones de rabia inundaban su mente. El miembro del equipo Rocket que logramos identificar fue uno de los participantes en el desafío ST. Anne y aparentemente también uno de los ganadores. Su nombre es Harrison. Harrison Miller de Little Rock Town, Oden.